Hola a todos, espero se encuentren bien en sus casas, que todas sus familias estén con salud. Dejamos dos talleres, uno el de pago a plazos y el otro el de pago por consignación, como una forma de repaso de los temas que ya habíamos visto. En el día de hoy vamos a ver lo que es el pago por cesión de bienes. El pago por cesión de bienes se ubica en el artículo 1672 del Código Civil. Nos da una definición o una noción de lo que puede ser ese pago por cesión de bienes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hemos venido estudiando el pago y esta vez vamos a estudiarlo bajo la perspectiva de que aquí ya el deudor lo que busca es entregar sus bienes, como el mismo título lo dice de hoy de la clase, para satisfacer al acreedor. Es decir, que el deudor ya no tiene el objeto o prestación con la cual le debe cumplir al acreedor y por lo tanto el deudor ofrece pagarle con bienes que se encuentren dentro de su patrimonio. Este es un tema grande porque dentro de este tema de pago por cesión de bienes vamos a ver otras clases de cesión de bienes y por lo tanto pues es importante tener claridad que este es el género de lo que más adelante vamos a estudiar o las otras formas de pago que vamos a estudiar. Bien, ¿qué podemos decir sobre el pago por cesión de bienes? Lo primero, pues, que es cuando básicamente el deudor entrega o cede sus bienes a los acreedores para pagar las deudas. Pero él entrega estos bienes con una causa o una razón justificada, que es que él entrega sus bienes debido a que sus negocios se encuentran en mal estado, ¿cierto? Ha ocurrido un hecho, ¿cierto?, de carácter inevitable que ha provocado que sus negocios, ¿no?, eh, estén deteriorados, que se encuentre en un mal estado económico por parte del deudor. Así pues, entonces, lo que por lo generalmente ocurre es que el deudor le entrega o ofrece entregar sus bienes al juez. Y el juez podrá admitir o no admitir dicha cesión de bienes en calidad de pago, salvo estipulación en contrario. De ahí que el artículo 1673 del Código Civil nos dice, ¿cierto? Básicamente que el juez admitirá esa cesión de bienes con conocimiento de causa, ¿no? Es decir, que el deudor le tendrá que manifestar al juez y por lo tanto al acreedor el porqué del mal estado de sus negocios, ¿no? Y pues el deudor casi que lo que hace es un ruego, ¿cierto? Implora ante el juez o le solicita para que proceda dicha cesión de bienes. La cesión de bienes en esta óptica pues tiene una condición básica, volvemos a repetir, que el deudor esté en un mal estado de sus negocios debido a accidentes inevitables, ¿cierto? Que él no puede evitar. Bajo esta perspectiva, pues lo que se puede traducir es que se encuentra una condición. ¿Que ¿Cuál es esa condición? Pues que el deudor no sea culpable, no sea responsable de ese mal estado de sus negocios y pues obviamente el acreedor podrá exigir una explicación de por qué, ¿cierto?, el mal estado de sus negocios. Así pues, entonces, el pago por cesión de bienes procederá de manera normal si se cumple dicha condición. ¿Cuándo es improcedente, ¿cierto? ¿Cuándo es improcedente la cesión o el pago por cesión de bienes? Pues básicamente tenemos 5 causales que tenemos que tener en cuenta. Lo primero, no procede el pago por cesión de bienes si el deudor ha comercializado los bienes
eh, o dado los bienes en garantía o ofrece pagar cediendo bienes ajenos. Obvio, pues, ¿qué significa esto? Pues que el deudor tiene que ser el dueño de los bienes con los cuales ofrece pagar o efectuar dicha cesión para cancelar o extinguir la obligación y por lo tanto que esos bienes no hayan sido dados en garantía, es decir, que no tengan limitaciones al dominio, una hipoteca, una prenda, etcétera, etcétera. En este punto es importante aclarar que el pago por cesión de bienes, cuando hablamos de bienes en general, estamos hablando de que el deudor, ¿cierto?, va a entregar bienes muebles o inmuebles. Más adelante vamos a ver el pago por cesión de créditos, en donde ahí sí ya vamos a estudiar cómo también procede, en ese caso especial del pago por cesión de créditos, la entrega de bienes de carácter inmaterial. ¿Ok? Entonces, tener muy presente que cuando hablamos de pago por cesión de bienes, nos referimos a una materialidad, es decir, a unos bienes muebles y a unos bienes inmuebles. Bien, vamos con la segunda condición. Si el deudor tiene antecedentes de qué? De hurto, falsificación, estafa, pues es obvio que no procederá porque eso significa que básicamente el deudor ha reiteradamente, o digamos existen sospechas de que el deudor de manera reiterada ha quebrado o ha alegado la quiebra de él de manera fraudulenta. ¿Qué podemos traducir de esto? Pues de que él, por culpa de hechos, ¿no?, de actos delictivos, ¿cierto?, ha generado, ¿cierto?, entrar en quiebra con el fin de no pagarle lo que efectivamente le debe al acreedor. ¿Ok? Entonces, importante esto, que el deudor no tenga esos antecedentes o delitos, digámoslo así, o actos ilícitos de hurto, falsificación o quiebra fraudulenta. Aquí importante, ¿qué es la quiebra? Precisémoslo. Pues la quiebra es cuando básicamente el deudor declara que no puede pagar, pero aquí cuando hablamos de fraudulenta, pues es que está cometiendo fraude en contra del acreedor, volvemos a repetir, con el fin de no cancelar la obligación. Bien, vamos con la tercera causal. Si el deudor ha recibido de los acreedores una quita o una espera, ¿qué podemos traducir de lo que nos dice el Código Civil? Pues resulta que los términos quitas o esperas son términos muy antiguos que se utilizaban en el siglo pasado. Y cuando se habla de quitas es cuando existen perdones pequeños. Cuando el acreedor le ha realizado un perdón pequeño o una condonación pequeña por parte de la deuda al deudor, pues obviamente nuestro Código Civil nos dice que no procederá el pago por cesión de bienes. ¿Y qué es la espera? Pues cuando el acreedor ha dado, ¿cierto?, unos plazos pequeños adicionales, pues no se podrá o no se deberá admitir el pago por cesión de bienes porque pues el acreedor ha dado esa espera, ese plazo, ¿no?, ese plazo de gracia adicional para que el deudor pueda pagar. Y por lo tanto, pues hasta que no se cumpla ese plazo y hasta que pues, el juez lo decida, pues no procederá, vuelvo y repito, el pago por cesión de bienes. Bien, ¿qué tenemos en la cuarta causal? La cuarta causal, ¿cierto?, de la improcedencia en el pago por cesión de bienes es cuando el deudor ha dilapidado sus bienes, ¿no? Ya ustedes lo vieron en su curso de personas, ¿no?, en su curso de civil general, en los cuales la disipación y la dilapidación, pues son causas que evidentemente llevarán ¿a quién? Al deudor a un mal estado de sus negocios. ¿Qué es dilapidar? Pues ir a los casinos, jugar, ¿no? Jugar, ser vicioso frente al juego. Y segundo, ¿cierto? La dilapidación es aquellas personas pues que derrochan simplemente el dinero, que no pueden tener el dinero y lo derrochan, hacen malos negocios, compran cosas o hacen malas inversiones y por lo tanto, pues obviamente no se debe tener ese antecedente tampoco de dilapidación de los bienes. Aquí también hay que hacer una precisión, que la interdicción por dilapidación y disipación pues tiene que ser declarada por un juez, ¿no? Pero más sin embargo, cuando en este caso el juez le va a pedir explicaciones al deudor de por qué el mal estado de sus negocios, él no da explicaciones suficientes al deudor, pues entonces el juez ¿qué hará? Pues el juez dirá, hombre,
usted lo que está o ha hecho con sus bienes o con sus negocios es dilapidarlos y por lo tanto es usted culpable por el mal estado de sus negocios, ¿no? Por el mal estado de su patrimonio y por lo tanto pues el juez podrá no admitir ese pago por cesión de bienes. Ojo con esto, que es lo que estamos repitiendo. Importante, volvemos a repetir, de que el deudor no sea culpable del mal estado de sus negocios. Bien, y por último, pues es obvio cuál es la última causal de improcedencia del pago por cesión de bienes, es que cuando se le han pedido explicaciones al deudor y el deudor, ¿qué ha hecho? Pues no ha dado explicaciones, ¿sí? Satisfactorias al juez. Como dice el dicho, cuentas claras, chocolate espeso, ¿no? Entonces, si el deudor no ha explicado de manera suficiente, diáfana, clara, el porqué del mal estado de sus negocios, pues es evidente que el acreedor y el juez no admitirán el pago por cesión de esos bienes. Ahora, habíamos dicho anteriormente de que el deudor no haya comercializado, ¿cierto? La primera causal de improcedencia que acabamos de ver, que no haya comercializado bienes, ¿cierto? Que no sean de él, o sea, ofrecer bienes o ofrecer pagar la obligación con bienes ajenos o aquellos bienes que han sido dados en garantía, porque si los bienes están en garantía, pues no podrá entregar esos bienes en calidad de pago por cesión. Entonces, ¿cuáles bienes no son embargables? Pues básicamente también entrarían en esa categoría esos bienes que no entrarían, ¿cierto? No entrarían, ¿cierto? Dentro del pago por cesión de bienes. Entonces, ¿cuáles son los bienes no embargables? Entonces nos ubicamos en el artículo 1600, ¿cierto? 77, en los cuales el artículo 1677 nos dice que la cesión podrá comprender toda clase de bienes, derechos o acciones del deudor, excepto los no embargables. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles bienes no son embargables? ¿No? A la luz del artículo 1677, con las diferentes adendas, ¿cierto? O ajustes que han hecho o que ha hecho el legislador a este artículo 1677. Pues primero encontramos, ¿cierto?, que no es embargable el salario mínimo legal o convencional. Entonces, esos bienes no podrán entrar, o ese salario mínimo legal convencional, no podrá entrar dentro del ofrecimiento de un pago por cesión de bienes. Bien, el segundo, ¿cuál es el de los ejemplos que nos trae el artículo 1677? Pues el lecho del deudor, la cama, ¿no? La cama no puede entregarse a fin de pagar la deuda, ¿no? Ni tampoco podrá entregar el lecho de su mujer, los de los hijos que viven con él y a sus expensas, nos dice claramente el numeral del artículo 1677 del Código Civil. Y obviamente tampoco entrará dentro de esa categoría la ropa necesaria para el abrigo de todas las personas de la familia. Pues claro, ¿qué tal que el deudor esté ofreciendo entregar en calidad de pago por cesión de bienes, pues la ropa o el vestido de su esposa, la cama de sus hijos, ¿no? Y el vestido también de sus hijos. Entonces, pues en este sentido es para proteger a esas personas que dependen económicamente del deudor. Bien, tenemos el tercer caso que nos trae el artículo 1677, que son los libros, ¿no? Los libros, los textos relativos a la profesión del deudor. Entonces, por decir algo, un abogado, pues no podrá entregar, ¿no? No procederá si él decide entregar los bienes con que él litiga, ¿no? O aquellos libros, aquellos bienes con que él litiga, ¿no? Los códigos, los libros de doctrina que le sirven para su oficio, lo mismo hablamos de un ingeniero, de un médico, ¿cierto? Y pues aquí el código está un poquito desactualizado porque nos dice que hasta 200, hasta el valor de 200 pesos y la elección del mismo autor. Obviamente pues está bastante desactualizado, pero lo importante es tener en cuenta que esos textos, ¿no? Esos libros no entran, ¿cierto? O son improcedentes dentro del pago por cesión de bienes. Ahora, tenemos como cuarto ejemplo que nos trae el artículo 1677, las máquinas, ¿cierto? E instrumentos de que se sirve el deudor o que el deudor utiliza para la enseñanza de un arte o de una ciencia, ¿no? Entonces, pues esos bienes no tampoco entrarán dentro del pago por cesión de bienes.
Ahora, ustedes se preguntarán algunos, pues, ¿por qué no? Pues porque esos bienes le sirven para el sustento del deudor, ¿no? O sea, porque él va a vivir de esos bienes y si por lo tanto los cede, pues al cederlos va a perder toda herramienta de poder sobrevivir, ¿no? Económicamente. Ahora, tenemos también como otro ejemplo que nos trae el artículo 1677, cuáles son los uniformes, ¿cierto? Y equipos militares, ¿no? O sea, para los militares, según el arma y el grado del militar. Entonces, pues obviamente esos bienes tampoco entran dentro del pago por sesión. Los utensilios del deudor, ¿no? O sea, aquel deudor que es artesano, ¿no? Que realiza artesanías, o el trabajador del campo, el asadón, el hacha, la pala, ¿cierto? En el caso por lo menos de los talabarteros, ¿cuáles son los talabarteros? Aquellos que realizan artesanías del cuero, ¿cierto? O aquellos también los torneros, ¿no? Los tornos que manejan la madera, los ebanistas, ¿no? Que utilizan, ¿no? Y tallan la madera, pues esos instrumentos, esos utensilios tampoco entrarán dentro de la cesión de bienes. Bien, como séptimo caso que nos trae el artículo o ejemplo de bienes que no son embargables y que por lo tanto no proceden dentro del pago por sesión, tenemos los artículos de alimento y de combustible que existan en poder del deudor hasta la concurrencia de lo necesario para el consumo de la familia. ¿Qué significa eso? Pues que si él tiene un ejemplo, gasolina o combustible, y acuérdense que en el siglo pasado se utilizaba mucho el combustible o ciertos combustibles para cocinar, ¿no? El querosene, el gas, ¿no? Que se utilizaba en las pipetas en ese entonces, las pipetas de gas y que todavía hoy en los campos se utilizan, pues obviamente el deudor no puede ofrecer todo ese combustible, todas esas herramientas con las cuales pueden cocinar, ¿cierto? En su casa, porque entonces dejaría a la familia aguantando hambre y a sus hijos y a su esposa, ¿no? Entonces tampoco entrarían, ¿cierto? O serían bienes no embargables y no entrarían, vuelvo y repito, dentro del pago por cesión de bienes. Ahora, aquí viene el octavo caso, que es la propiedad de los objetos que el deudor posee fiduciariamente. ¿Qué significa? Pues que cuando esos objetos, esos bienes, se encuentran dentro de una fiducia, un contrato de fiducia que ustedes van a ver el próximo semestre, ¿cierto? El contrato de fiducia y que ya lo hemos tratado y lo vamos a tratar incluso más adelante dentro del pago por cesión del usufructo, pues esos bienes que están dentro del contrato de fiducia no pueden ofrecerse dentro del pago por cesión de bienes y por lo tanto son no embargables. Entonces, en conclusión, ¿cuáles serían entonces aquellos bienes que entran dentro del pago por cesión de bienes? Pues aquellos bienes que se pueden embargar, ¿cierto? Aquellos bienes que no tienen limitación en el dominio o que la ley permita la procedencia del pago por cesión de bienes. Mucho cuidado con esto. Y por último tenemos los derechos, ¿cierto? Cuyo ejercicio es enteramente personal, nos dice el Código Civil en el artículo 1677, como los de uso y habitación. Entonces, aquellos derechos de uso y de habitación, pues no podrán ser objeto de pago por cesión de bienes. ¿Ok? Entonces, muy importante esto, que lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la cesión? ¿No? Ojo ahí, ¿cuáles son los efectos de la cesión? Pues siguiendo el orden del código encontramos que los efectos de la cesión básicamente son dos, a la luz del artículo 1678. Lo primero, las deudas se extinguen hasta el valor de los bienes cedidos, ¿no? Las deudas se extinguen hasta el valor de los bienes cedidos. Es decir, que si yo debo 100 millones de pesos y tengo bienes por 50 millones y los entrego en calidad de cesión, pues es obvio que la extinción de la obligación será parcial, porque quedará un saldo de 50 millones. Entonces, mucho ojo con esto. Y segundo, teniendo en cuenta el punto anterior que acabamos de mencionar, pues que si el deudor adquiere a futuro, ¿no? En un futuro cercano o próximo, nuevos bienes, pues esos bienes tendrá el compromiso del deudor o la obligación de entregarlas al acreedor, ¿no? O al juez para terminar de cancelar la obligación y por lo tanto saldar, ¿no? Saldar la parte del objeto o la prestación que se encuentra pendiente. Entonces, mucho ojo con esos dos efectos, ¿no? Que son importantísimos. Vuelvo y repito, el primero, las deudas se extinguen hasta el valor de los bienes cedidos y si el deudor vuelve o recibe o adquiere nuevos bienes,
pues esos bienes deberá entregarlos al acreedor para terminar de cancelar toda la obligación. Entonces, fíjense acá la importancia del pago por cesión de bienes, porque existe ya aquí una obligación, ¿cierto?, seria por parte del deudor y el compromiso serio por parte del deudor de cancelar toda la obligación, ¿no? Toda la obligación. No es que, yo entrego estos bienes, ¿no? Y solamente estos bienes tengo y entonces con eso me lavo las manos y no pago la obligación. No, resulta que todos los bienes que reciba o adquiera a futuro el deudor deberá entregarlos. Ojo acá, ¿no? Que esos bienes a futuro que él reciba, pues tendrán que ser bienes embargables, ¿no? O sea, aquellos bienes que el código no prohíba, ¿cierto? Y que por lo tanto permita que puedan ser objeto de pago por cesión de bienes en concordancia o en relación con lo que acabamos de mencionar anteriormente. Bien, ahora, lo importante, ¿el pago por cesión de bienes transfiere propiedad? Pues resulta que el pago por cesión de bienes no transfiere propiedad, sino la facultad de disponer de los bienes para pagarse. Y aquí hay un punto importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Pues es como una medida de protección, ¿no?, al acreedor, digámoslo de esta manera, para que el acreedor no sufra un detrimento económico o una merma de su patrimonio. ¿Me explico? Porque en principio, pues el acreedor lo que quiere es, pues, recibir lo que el deudor le debe, ¿no? Quiero recibir lo que el deudor me debe, pero resulta que el deudor no tiene con nada, mucho, no tiene más con qué pagarle, sino con bienes, ¿cierto?, de su patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues sería muy injusto, ¿cierto?, obligar por ley al acreedor para que en caso de que reciba un bien inmueble, el acreedor tenga que realizar la escritura pública, ¿no? O sea, adquirir la propiedad y posteriormente realizar otra escritura pública cuando él vaya a enajenar ese bien o venderlo. ¿Por qué? Porque en última lo que quiere el acreedor es recibir los bienes en calidad de pago por cesión, pero venderlos. Entonces, pues eso sería como una doble erogación, un doble costo que asumiría el acreedor y que pues sería injusto que él lo asumiera. Entonces, pues obviamente el pago por cesión de bienes no transfiere la propiedad. Ahora, si es voluntad del acreedor querer o desear o admitir que el deudor le transfiere la propiedad a través de la escritura pública y el registro de esa escritura pública de un bien inmueble en calidad de pago por cesión de bienes, pues el acreedor lo puede hacer. Pero en principio la ley protege al acreedor para que no sufra un detrimento, ¿no?, en su patrimonio. Importante que tengamos en cuenta eso y que por eso en el fondo es la razón de por qué el pago por cesión de bienes no transfiere propiedad, vuelvo y repito, para que el acreedor no sufra un detrimento y porque él en últimas lo que buscará es disponer del bien para pagarse inmediatamente o para pagarse o satisfacerse inmediatamente en la obligación. Entonces, mucho ojo con esto, que es lo que tenemos que tener en cuenta en el pago por cesión de bienes. Ahora, viene la parte del desistimiento, ¿no? El código nos habla no solamente de desistimiento, sino del arrepentimiento también, ¿no? Algunos autores también nos hablan de arrepentimiento, pues siendo fieles a la expresión del código según el artículo 1679 del Código Civil. ¿Qué es desistir? Pues desistir es echarse para atrás, ¿cierto? O sea, yo ofrezco pagar entregando mis bienes en calidad de cesión, ¿no?, para extinguir la obligación, pero resulta que ya no lo quiero hacer. Entonces, pues obviamente el código dice que sí es posible y que el deudor podrá recuperar esos bienes que ha cedido si pagó o paga, ¿cierto?, lo que se debe en la obligación. ¿Ok? Sí, puede ocurrir. El deudor está en un mal estado de sus negocios, ofrece, ¿cierto?, entregar ciertos bienes de su patrimonio en calidad de cesión para cancelar la obligación, para extinguir la obligación, y de un momento a otro, pues resulta que consigue ese objeto, la prestación que debe, o consigue el dinero que debe dentro de la obligación, y entonces pues ya no deberá entregar el Ferrari, ¿no?, o el Porsche, o el Audi que le gusta o que tanto quiere el deudor y que se había comprometido a entregarlo al acreedor, y por lo tanto pues cancelará la obligación de acuerdo a lo que se debe y por lo tanto él podrá desistir. Ojo que es una condición
¿no? estricta que nos trae el Código Civil, que es que yo puedo desistir o arrepentirme si he pagado, ¿cierto? En su totalidad lo que efectivamente debo o me comprometí a pagar dentro de la obligación. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con eso para que lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿qué pasa con la prelación, ¿cierto?, de acreedores en el pago por cesión de bienes? Pues resulta que muchas veces ocurre que un deudor, como hemos estudiado en los diferentes tipos de obligaciones, como la obligación solidaria, la obligación conjunta y vidua, ¿cierto? No solamente tiene un acreedor, sino que tiene ¿qué? Varios acreedores, ¿no? Tiene varios acreedores. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando el deudor entra en ese mal estado de sus negocios, y creo que lo habíamos mencionado en una clase anterior, si la memoria no me falla, pues muchas veces los acreedores se reúnen y dicen, no, pues del ahogado el sombrero. ¿Qué significa eso? Pues, hombre, pongámonos de acuerdo de que todos los bienes que tenga el deudor, ¿cierto? Sea repartido de manera equitativa o de acuerdo o según acuerden los acreedores, ¿ok? Porque pues la idea es de que no todos pierdan y todos puedan recibir por lo menos una parte en el cumplimiento de la obligación. ¿Por qué? Porque el deudor se encuentra en un mal estado de sus negocios y por lo tanto los acreedores dicen, pues en lugar de que se termine de quebrar, pues hagamos un acuerdo y ese acuerdo se llama concurso de acreedores, ¿cierto? Y los acreedores se reúnen para que todos aquellos bienes también que a futuro les vaya entrando o vaya adquiriendo el deudor puedan repartirse por partes iguales o de acuerdo o según lo que acuerden los acreedores, ¿no? Según lo que acuerden los acreedores. Acá importante hay una excepción y que nunca se les olvide en su vida práctica. Hay una excepción. ¿Cuál es? Que los acreedores prendarios o hipotecarios, ¿no? Prendarios hipotecarios, que se hayan abstenido de votar en la reunión de acreedores, es decir, en el concurso de acreedores, pues tienen un derecho de preferencia, ¿cierto? Es decir, que cuando yo soy acreedor, prendario o hipotecario, pues tengo una garantía real. Entonces, pues sería ilógico que ustedes en un futuro, siendo abogados, asesoren a su cliente, ¿no? Al acreedor y que le diga, ah, sí, usted es un acreedor, prendario, hipotecario, usted tiene un derecho de preferencia de pago, ¿cierto? Entonces vaya a concurso de acreedores. No, la ley no obliga, porque acuérdese que las garantías reales o los derechos reales se persiguen en cabeza de quien se encuentre. Entonces, ¿qué significa eso? Que si el acreedor prendario hipotecario quiere ir al concurso de acreedores y perder ese derecho de preferencia, pues lo podrá hacer, pero mientras tanto no está obligado. O sea que lo mejor cuando uno celebra una obligación o presta dinero, pues en la práctica lo que hacen los acreedores es pedir una garantía que real, una prenda, una hipoteca, ¿cierto? Y por lo tanto, eso ya no sería un derecho crediticio, es decir, un derecho personal, un derecho de crédito, sino que sería un derecho real, una garantía real y por lo tanto hay un derecho de preferencia. Palabras más, palabras menos, el acreedor o los acreedores prendarios o hipotecarios no estarían obligados a entrar al concurso de los acreedores, ¿no? Al concurso de los acreedores. Bien, ahora, otros temas o otros tópicos o puntos importantes en el pago de la cesión. ¿Qué nos dice el artículo, ¿no? 1680? El artículo 1680 nos dice o nos habla sobre la administración de los bienes cedidos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Hecha la cesión de los bienes, ¿no? Yo entrego los bienes, ¿ok? Podrán los acreedores dejar al deudor la administración de esos bienes. ¿Por qué? Porque como dijimos anteriormente, el pago por cesión de bienes no transfiere propiedad. Entonces, ¿qué va a hacer en la práctica o por lo general qué es lo que hace el deudor? Pues el deudor conserva los bienes y los acreedores buscarán unos clientes, ¿cierto? Para poder vender o enajenar esos bienes y recibir la ganancia o la expectativa de ganancia o la expectativa de rédito, ¿cierto? Del objeto o la prestación en la cual se había celebrado la obligación. Entonces, en principio, la administración, ¿cierto?, de esos bienes cedidos están en cabeza de ¿quién? Del deudor y pueden dejarse en cabeza del deudor. Y pues básicamente también le permitirán al deudor que
hacer los arreglos, ¿no? Que estimare convenientes, ¿cierto? Siempre que pues el acreedor lo consienta, ¿no? El mantenimiento del bien, a veces son los bienes inmuebles que requieren mantenimiento o un tipo de maquinaria, ¿no? Que requiere mantenimiento y que el deudor es el único que la puede operar, la puede manejar o puede realizar el mantenimiento. Entonces, pues básicamente los acreedores podrán consentir o admitir de que el deudor incurra en esos gastos, ¿no? Para mantener en óptimas condiciones el bien inmueble o el bien mueble o los bienes muebles que se están entregando en calidad de pago por cesión. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué nos dice el artículo 1681? El artículo 1681 nos dice que el acuerdo de la mayoría de acreedores, ¿no? Porque acuérdense que estamos en el caso del concurso de acreedores, cuando los acreedores se reúnen, ¿no? Se reúnen para, pues, acordar, ¿no? Que todos aquellos bienes que entren en calidad de cesión y que a futuro consiga el deudor, pues sean repartidos equitativamente, por lo general, entre los acreedores. Entonces, ¿qué nos dice? Pues el acuerdo de la mayoría obtenido en la forma prescrita por las leyes de procedimiento será obligatorio para todos los acreedores que hayan sido citados en la forma debida. Es decir, que no es que simplemente los acreedores lleguen y digan, ah, sí, reunámonos y entonces acordemos esto. No, hay unas formalidades, ¿cierto? Unas formalidades en las cuales el deudor o el juez, ¿cierto? Principalmente la autoridad competente, citará a los acreedores, ellos se reunirán formalmente, levantarán un acta, ¿cierto? Un documento y en ese documento se plasmarán los acuerdos, ¿cierto? A que han llegado los acreedores dentro del concurso de acreedores. Entonces, importante tener también en cuenta en esto. Pero acuérdense que dentro de ese concurso de acreedores no entran de manera obligatoria los acreedores privilegiados. ¿Cuáles son? Los acreedores prendarios e hipotecarios, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, estos acreedores no serán perjudicados por el acuerdo de la mayoría si estos acreedores se han abstenido de votar en el concurso de acreedores. En la reunión dicen, no, yo no entro al concurso de acreedores y por lo tanto mantienen su privilegio en la cancelación de la obligación. ¿Ok? Entonces, persiguen el derecho real en cabeza del deudor o de quien lo tenga, ¿no? En cabeza de que se encuentre. Bien, ahora, ¿qué nos dice el artículo 1682? ¿Qué personas están excluidas de la cesión? Pues la cesión de bienes no, digamos, no aprovecha a los codeudores solidarios o subsidiarios, ni al que aceptó la cesión de herencia del deudor sin beneficio de inventario. Ojo que esto ya lo habíamos estudiado en la obligación solidaria, ¿no? Cuando vimos la obligación solidaria. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que básicamente, si hay varios codeudores, ¿cierto? Lo que manifieste un codeudor de ofrecer bienes de su patrimonio, pues no afectará a los demás. ¿Por qué? Porque los demás codeudores o los demás deudores de carácter solidario podrán también ofrecer otros bienes, ¿cierto? Para intentar cancelar la totalidad de la obligación. Y acuérdense de las implicaciones que tiene en ello la solidaridad, ¿no? Ojo con esto. Ahora, frente al pago por cesión de bienes, ¿cierto? Lo dispuesto en los artículos que acabamos de ver y de mencionar o de estudiar en el Código Civil, ¿cierto? Se aplica también al embargo de los bienes por acción ejecutiva de acreedor o de acreedores. ¿Ok? Entonces, mucho ojo que lo dispuesto a partir del artículo 1672, ¿cierto? Al artículo 1683 también aplica, ¿cierto? Al embargo de los bienes por acción ejecutiva de acreedor o de acreedores. Ya ustedes en procesal van a ver un proceso llamado el proceso ejecutivo, ¿cierto? Y lo podrán estudiar, pero es importante tener esta claridad, ¿no? En las reglas que implican del caso. Bien, ahora, espero que el tema haya quedado suficientemente explicado. Estaremos a futuro, ¿no? Mandando un taller para que ustedes también refuercen los conceptos. No se les olvide consultar la doctrina, ¿no? Examinar el código, ¿ok? Importante eso para despejar cualquier otra duda.
¿ok? En la siguiente sesión, pues vamos a ver o adentrarnos, ojo que ya vimos los conceptos generales de lo que es el pago por cesión de bienes, y vamos a ver otras clases de cesión o de pago por cesión de bienes, como son el pago por cesión de créditos, el pago por cesión de créditos litigiosos, el pago mediante la cesión del usufructo, la pignoración y la anticresis del crédito. Vamos a ver también como una forma de pago por cesión el endoso, ¿cierto? Ojo que el endoso es una figura estrictamente mercantil, ¿no? Comercial, está en el Código del Comercio, no se encuentra en el Código Civil. ¿Por qué? Porque, pues, como lo vamos a estudiar, hace alusión a los llamados títulos valores, ¿ok? Que son instituciones, ¿no?, propias del derecho mercantil. Y quinto, vamos a ver el pago por diputación y el pago por delegación activa como una forma también de cesión, ¿ok? Entonces, ojo con estos cinco, ¿no?, cinco tipos de pago por cesión de bienes que vamos a ver, ¿ok? Y que básicamente nos ocuparán en las próximas sesiones. Entonces, cuídense mucho, cualquier cosa estamos en contacto a través de los representantes de curso, estudien mucho, el compromiso es de que ustedes den un esfuerzo adicional en su casa por la situación que está ocurriendo, ¿cierto? Mucho ánimo, ¿ok? Chao, chao, cuídense, chao.